vamos a abordar el día de hoy se titula La misericordia de Dios es más grande de lo que nosotros pensamos. Y ciertamente lo es. Vamos a ver en el mensaje de hoy cómo Dios fue muy misericordioso para empezar con Jonás, porque se acuerda que Jonás estaba en abierta y absoluta rebelión para con Dios, rebelión total. ¿Por qué? Se negó a llevar el mensaje de misericordia de Dios a los habitantes de Nínive. Y vimos cómo Dios le permitió a Jonás estar ahí un rato en rebelión y lo dejó ir en dirección opuesta a donde el Señor le había dicho, y le dejó subirse a una embarcación que iba al otro extremo del mundo, del lugar a donde el Señor lo había mandado. Pero llegó un punto en el que Dios dijo: es hora de que Jonás aprenda una lección y que mis hijos aprendan también una lección, porque lo que le pasó a Jonás es un mensaje para nosotros también. Y vimos que los marineros tenían un corazón más misericordioso que el que tenía el profeta de Dios, porque cuando Jonás les dice: la solución es que me lancen a las aguas para que se calme esta tormenta, ellos dijeron no, y se pusieron a remar hasta que se dieron cuenta de que no había otra opción y había que lanzar a Jonás por la borda. Y ahí fue donde nos quedamos, y ahí es donde empieza uno de los tratos fuertes del Señor para con su profeta, porque se lo traga un pez. Y eso ha de haber sido impactante. Yo creo que los marineros se llevaron también un gran susto cuando sucedió eso, porque de repente cae Jonás a las aguas y el mar, que se había embravecido tanto, se empieza a calmar. Y hay una bonanza completa, y ahí está Jonás flotando. Los marineros sorprendidos están viendo que efectivamente, como les dijo el profeta en el agua, tormenta que se acaba. Y seguramente se sorprenden y se empiezan a alegrar, y de repente ven que sale una boca y ¡pum!, desaparece Jonás, se lo traga un pez. Y la experiencia de Jonás allí fue horrible. No creo que haya otra palabra para describirlo mejor. Horripilante, horrenda, también se podrían aplicar. La Biblia nunca dice que Jonás fue tragado por una ballena. Eso es lo que muchos han en las Biblias para niños sale una ballena, ¿no? Casi siempre que se traga a Jonás, pero no, una ballena no fue. La Biblia nos dice, el libro de Jonás nos dice que fue un gran pez. ¿Quién sabe qué pez? Hay peces mucho más grandes, ¿no? Que pueden, no que todas las ballenas, pero hay peces muy grandes con una capacidad del primer bocado bastante grande. Y dice que Dios lo estuvo preparando este pez para este momento, y se come a Jonás, y Jonás no está como en las Biblias para niños, ahí con unos pedacitos de leña haciendo una fogata dentro del estómago de la ballena, ¿no? Está en un estómago real. ¿Y cómo cree que es la vida dentro de un estómago? ¿Cómo cree que huele? Porque pues hay jugos gástricos. Aparte, el pez está en movimiento, y en un movimiento acelerado. No le digo que lo haga, ¿no? Y de hecho no se recomienda
hacerlo, póngase a correr después de comer y sienta cómo se mueve la comida dentro de su estómago. Así era la condición de Jonás. Es un pez que se está moviendo a una alta velocidad y él va adentro del estómago del pez. Y es un punto muy bajo dentro de la vida de Jonás. Jonás entiende que algo está pasando. ¿Por qué? Porque está vivo. Está consciente de todo lo que está pasando. Está consciente de que se lo tragó un pez. Está consciente de que está adentro. No puede ver nada. Obviamente debe de ser una oscuridad total en la que está Jonás, pero sí puede sentir los jugos gástricos en su piel, sí puede oler todo lo que está sucediendo en ese estómago, puede sentir todos los movimientos que está haciendo el pez y sigue vivo. ¿Y qué hace? Entiende que el Señor le está dando una lección, entiende que pecó contra Dios. Y si usted lee el capítulo 2, va a encontrar la oración de arrepentimiento de Jonás. Dios lo tuvo que llevar hasta ese punto tan bajo para que se arrepintiera. Él sabía que estaba haciendo las cosas mal, ¿se acuerdan? Vimos en el capítulo 1 que cuando los marineros le dicen, oye, ¿por qué nos está pasando esto? Él les explica, él sabe lo que ha hecho mal, pero no está arrepentido. Hasta este momento es que hay arrepentimiento en su corazón. Y mire, es muy triste que muchos somos como Jonás y ocupamos que el Señor nos lleve hasta estos puntos tan difíciles para entender que le hemos fallado y que hemos estado haciendo algo mal. Pero pues Jonás se arrepiente y el Señor escucha su oración. Jonás sabe que Dios lo va a librar del castigo y sucede lo siguiente. Vamos, por favor, acompáñenme a Jonás capítulo 2, versículo 10. Jonás capítulo 2, versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Yo creo que Jonás es el único ser humano que ha sido vomitado por un animal y ha vivido para contarlo. Y le aseguro que la experiencia no fue nada agradable. Le aseguro que no fue feliz, porque, pues acuérdense cómo es cuando uno vomita, el estómago se contrae para expulsar lo que hay ahí, sale a presión, y así salió Jonás. ¿Y dónde cree que acabó? ¿Dónde cree que lo vomitó? En la costa este del mar Mediterráneo, donde él debió de haber comenzado su viaje a Siria y a su capital, Nínive. Y ahí, en el lugar de inicio, vemos lo que le dice Dios. En Jonás capítulo 3, versículos 1 y 2, que nos dicen lo siguiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Exactamente las mismas palabras que le dijo en el capítulo 1 cuando comienza su historia.
¿Y qué nos deja ver eso? Que Dios no quitó el dedo del renglón, ni sobre la vida de Jonás, ni sobre la misión que él tenía para él. Dios había dispuesto en su corazón mostrarle misericordia a la ciudad de Nínive y había dispuesto a hacerlo a través de Jonás. Y aquí hay una gran lección para todos que se va a empezar a desenvolver. Jonás se hubiera podido ahorrar un naufragio, se hubiera podido ahorrar días de desperdicio, porque todo su viaje desde el reino de Israel en el norte hasta Jope fueron días desperdiciados, y los días que estuvo en la mar de Jope camino a Tarsis fueron días desperdiciados. Se pudo haber ahorrado el ser tragado por un pez, se pudo haber ahorrado la experiencia de ser vomitado, pero todo eso se lo ganó y buscó a pulso y perdió tiempo y se termina dando cuenta de que ya hubiera adelantado el camino, ya hubiera adelantado un poquito el camino de el punto donde él hubiera estado en el reino del norte a Nínive era muy largo, de varios cientos de kilómetros. Y en esos días que perdió, ya hubiera adelantado bastante. No sabemos cuántos días perdió, pero ya iría a medio camino o a 3/4 de camino. Empieza de ceros nuevamente y con todas estas experiencias no gratas que le tocaron vivir. ¿Por qué? Por su rebeldía. Y mire, eso es lo que siempre genera la rebeldía. Hay cosas que Dios quiere cambiar en nosotros. Hay cosas de nuestro carácter, de nuestra manera de pensar, que Dios quiere modificar de nosotros si somos sus hijos, y nos las hace saber, porque Dios siempre nos habla. La cosa es que necesitamos estar atentos a oír su voz, pero todo hijo de Dios que esté atento a oír su voz, la va a escuchar. Y uno va a escuchar muchas palabras de consuelo, sí. Uno va a empezar a escuchar grandes promesas de parte de Dios para nuestra vida, sí. Buenas noticias también, pero vamos a escuchar muchísimo a Dios diciéndonos: hijo o hija, dependiendo, le estás regando aquí y necesitas cambiar. Hijo o hija, no me gusta cuando haces esto, necesitas cambiar. Y nosotros tenemos una de dos: o le hacemos caso a Dios y empezamos a cambiar, pero necesitamos decidirlo. Cuando Dios ve la decisión en nosotros, Él nos ayuda, y nos ayuda a cambiar, y el camino se vuelve, pues no siempre totalmente sencillo, pero de la mano de Dios pues es mucho más fácil. Cambiar es mucho más fácil. Esa es una opción. Y la otra, que es la que Jonás tomó y la que la mayoría tomamos, es: no, voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Voy a seguir haciendo esto, aunque no te guste, padre, pero a mí me gusta, o yo quiero esto. Por esto es por lo que yo me quiero esforzar, y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero, y voy a seguir por ahí. Y Dios dice: bueno, nos deja un ratito andar en nuestra rebelión, y luego viene la tormenta, y luego viene el pez, y luego nos vomitan, y después de que nos vomitaron, el Señor vuelve a decirnos: ¿te acuerdas eso que te dije que no me gusta de ti? Lo tienes que cambiar. Y el expreso del pez va a estar abierto para nuestras vidas tantas veces como nosotros queramos. Si somos hijos de Dios,
El pez nos va a tragar y a vomitar todas las veces que nosotros queramos. Miren, ese es algo que a veces no entendemos. Le decimos, Dios, cámbiame. Dios no nos va a cambiar. Nos va a ayudar a cambiar, pero nosotros tenemos que decidir cambiar. Esa es una realidad. La gente a veces se acerca a Dios y le dice, quítame lo alcohólico. Y lo que Dios nos dice es, ok, diles que no y yo te ayudo. Empieza a decir que no y yo te ayudo. Pero uno nunca debe de esperar de repente despertar y decir, ya no tengo ni un poquito de ganas de tomar alcohol. No. Lo que va a pasar es que si uno ha tomado verdaderamente la decisión, por ejemplo en este caso de dejar el alcohol, se van a presentar tentaciones y nos van a decir, oye, tómate esto. Si nosotros tomamos la decisión de verdad hacerlo, el Señor nos va a ayudar a decirles que no. Y nos van a presionar, pero Dios nos va a seguir dando la fuerza para decir que no. Porque Él vio que queríamos cambiar. Pero el que espera que mágicamente de repente uno despierte y diga, ya no siento nada, ya no se me antoja, está esperando algo que no va a llegar. El que necesita empezar a querer cambiar es uno, y Dios nos ayuda a cambiar. Hay mucha gente que a veces dice, ¿sabe que a Dios no le gusta que seamos impuntuales? Que a Dios le gusta que lleguemos a la hora que quedamos. Y hay quienes dicen, es que yo nunca puedo llegar temprano, nunca me puedo levantar. Dios, ayúdame. Dios no va a hacer que nos levantemos a las 5 de la mañana. Lo que nos va a decir Dios es, pues pon el despertador a las 5 y yo te ayudo a despertarte ya después, pero pon el despertador a las 5. No voy a llegar a tu cama a decirte, oye, ya, despiértate. No. Y Dios va a tratar así con nuestras cosas. Hay ocasiones en las que nosotros queremos algo que Dios no quiere para nosotros. Y lo queremos y no lo sacamos de nuestra mente y Dios nos dice, no es por ahí. Y uno dice, pero es que yo lo quiero y me lo tienes que dar. ¿Sabe qué dice Dios? No te lo voy a dar. Síguele. En un ratito viene el pez por ti para llevarte en su estómago y después vomitarte, y cuando termine tu proceso voy a volver a decirte que no es por ahí, que tienes que ir por otro lado. Y eso le pasó a Jonás. Y yo sí pienso que después de haber tenido esa experiencia y cuando le faltaban, son más o menos 400 o 500 kilómetros de camino digámoslo así, de las fronteras del reino del norte a Nínive. Puede que sean un poquito más, ¿no? 600 kilómetros. Jonás no es un hombre rico. Jonás no es un hombre pudiente para irse a caballo o para irse en un camello. Jonás se tiene que ir a pie. Y cualquier recurso que tenía ya se lo gastó en la embarcación que iba a Tarsis. ¿Cómo cree que salió del estómago del pez? No salió con las ropas íntegras. ¿Cómo cree que estaba su cabello cuando salió del estómago del pez? No llevaba probablemente dinero, pero Dios provee. Dios es el que se encargó de proveerle para llegar a Nínive para realizar este viaje. Pero seguramente sí iba pensando Jonás, pues hubiera podido ir de una manera más cómoda si hubiera hecho caso a la primera. Nuestra vida podría en muchas ocasiones ser más cómoda si le hacemos caso a Dios a la primera. Y bien, sucede que Jonás finalmente llega a Nínive, y es una ciudad grandísima, y Jonás sospecha qué es lo que le va a dar Dios como mensaje para la ciudad.
pero Dios no le ha dicho todavía qué le va a decir. Y vamos a ver cuál es el mensaje de Dios. Una vez que ya está allí en Nínive, sucede lo siguiente. Jonás capítulo 3, versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué cree? A Jonás le encantó el mensaje. Ese era el mensaje que Jonás quería escuchar. Jonás quería escuchar que Dios iba a destruir a la ciudad. Probablemente en ese momento Jonás se siente contento porque fue lo que siempre quiso oír: una sentencia con una fecha para la ciudad de sus enemigos. Acuérdense que platicamos que Nínive ya, los asirios ya le habían cargado la mano a Israel, ya lo habían hecho sufrir en alguna que otra ocasión, y que Jonás lo que quería era verlos aniquilados, y Dios le dice: en 40 días voy a destruir la ciudad, predícales eso. Y Jonás, feliz de la vida, va y les predica que en 40 días el Dios de Israel va a destruir esta ciudad. Lo que Jonás no esperaba es la reacción de los habitantes de Nínive. Acompáñenme al versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Este es un evento particular, prácticamente único dentro de la Escritura, porque es una de las conversiones más grandes registradas en la Biblia. Toda una ciudad pagana, acuérdense bien, Nínive era una ciudad increíblemente pagana, que se había alejado del Dios verdadero hace siglos, dada la crueldad, como platicamos en la predicación anterior. Si usted quiere más detalles, pues vea la predicación del domingo. Una ciudad inmoral, con mucha depravación sexual. Toda esta ciudad convierte su corazón y se arrepiente como pocas veces lo hizo Israel. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pocas veces se arrepintió como lo hizo Nínive. Y de hecho hay un detalle que nunca se presentó en el mismo Israel, porque se cubrieron de cilicio y ayunaron, y eso sí llegó a pasar en Israel, pero cubrieron a los animales también, y pusieron a los animales también a ayunar, como muestra del profundo arrepentimiento que había en sus corazones.
Jonás probablemente es el profeta más exitoso en cuanto a corazones convertidos. Ni Elías, ni Eliseo, ni Samuel vieron una ciudad pagana de la magnitud de Nínive convertirse. Y le aseguro que si el profeta Elías hubiera visto a Israel convertirse como lo hizo Nínive, se hubiera regocijado. Sí hubo esa conversión cuando están en el monte con los profetas de Baal, pero es un número pues pequeño de hombres los que están congregados ahí en comparación de la cantidad de hombres y mujeres que hay en toda la ciudad de Nínive. Nínive es la ciudad o de las ciudades más pobladas del mundo conocido en ese entonces. Para nosotros pues la cantidad de habitantes ahorita no es gran cosa, porque Nínive debió de haber tenido entre 100,000 y 200,000 habitantes, tal vez 300,000, no sabemos con precisión, pero más o menos esa es la cantidad de personas que había en la ciudad. Y son los que se convierten. Haga de cuenta que es como si se convirtiera todo un país. Y si Eliseo hubiera visto eso, se hubiera regocijado. Si Elías hubiese visto eso, se hubiera regocijado, pero no Jonás. Jonás no tiene ni un poco de alegría. Acompáñenme a ver lo que pasa con Jonás en el capítulo 4, en el versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y qué dice ahí? Y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y vea cómo es Dios, porque vean la respuesta que Dios le da. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Aquí otra vez vemos el corazón terco de Jonás y su falta de misericordia. Y vemos a Dios siendo el opuesto a Jonás, porque Él muestra toda su misericordia y toda su paciencia con su profeta. Hay que entender que el Señor le permitió todos estos berrinches a Jonás, porque son berrinches, y los permitió porque Él estaba mandando un mensaje de misericordia. Y con el primero que iba a ser misericordioso iba a ser con su profeta. ¿Por qué Jonás está tan enojado? ¿Por qué anda haciendo esta clase de berrinche? Porque Jonás, al igual que todos los israelitas, está acostumbrado a ser el receptor de la misericordia de Dios. Por siglos, los israelitas fueron el pueblo escogido de Dios y recibieron todas las bendiciones que vienen con esto. Vienen muchísimas bendiciones. No ha habido otro pueblo que haya recibido alimento directo de Dios. ¿Se acuerda cuando estuvieron en el desierto? 40 años. 40 años Dios les daba el maná del cielo. Nadie más ha recibido ese tipo de alimento. Dios les
permitió que sus vestidos crecieran junto con ellos y que no se desgastaran por 40 años en el desierto. A veces les cumplía caprichos, como cuando les mandó codornices y demás, ¿no? Dios dividió el mar para que ellos pasaran, después detuvo el Jordán para que ellos pasaran, derribó Jericó para que ellos iniciaran la conquista. Y la historia de Israel es una historia de la mano de Dios sobre ellos, aunque a veces se porten mal. Y pues él está acostumbrado, igual que todos los israelitas, a decir, bueno, es que yo soy el pueblo de Dios, Dios me bendice. Y con los demás siempre les dicen, ¿sabes qué? Tú no, porque tú no eres como yo, a ti no te llamó Dios. Tú no eres parte del linaje de Abraham y tú no tienes las bendiciones que yo heredo por parte de Abraham. Ese ha sido uno de los grandes problemas del judaísmo. Al judaísmo le ha costado mucho trabajo entender. Ya son un poco más abiertos, ¿no? Pero a muchos judíos les cuesta trabajo entender que Dios pueda adoptar a otros pueblos y pueda bendecir a otros pueblos. Y eso se extiende tristemente a veces bueno, yo no sé qué tan cristianos sean, pero los cristianos que judaizan y que se ponen a buscar cosas que pues no hay, porque luego se ponen a investigar las líneas genealógicas a ver si tienen algo de sangre judía. Y bueno, no es de lo que quiero hablar sobre los procesos genealógicos. Son procesos increíblemente complicados en México, increíblemente complicados. Hay varios que se dedican al estudio de las genealogías de la gente aquí en Latinoamérica en general, y saben que es increíblemente difícil encontrar datos corroborables de la séptima generación. O sea, los que luego les sale mejor su línea genealógica es hasta la séptima generación. De ahí atrás es bien difícil conseguir todos los datos. Sí se puede. En algunos casos, no en todos, porque pues aquí hemos tenido varias revoluciones destructivas que han destruido varios archivos. Y mi profesor de historia una vez nos contó que él estuvo prestando su servicio social en el archivo histórico de aquí de Michoacán, y que un día pues de invierno estaba en el centro del archivo y vio al intendente en una fogatita y le dice, oiga joven, pues véngase aquí a calentarse a la fogatita porque está haciendo mucho frío. Y dice, ¿de dónde sacó el papel? Pues de los archivos que hay ahí. Sí pasa y por eso se pierde un montón de información. Bueno, a lo que yo iba es que los grupos judaizantes tienden a ver a los demás cristianos como menos. ¿Por qué? Porque creen que son algo más especial que los demás, cuando no es así. Y Jonás tiene más extremo esto, ¿no? Adentro de su corazón. Él no puede entender cómo es que Dios le abre la mano de misericordia a una ciudad pagana. No lo puede entender y está enojadísimo con Dios, porque Dios los perdonó. Y esa no es una buena actitud. Es una actitud egoísta. ¿Y cuántos saben que a Dios no le agrada para nada un corazón egoísta? El corazón de Dios siempre ha sido un corazón para dar, ha sido un corazón para bendecir a todos. Él nos ama a todos, no nada más a los judíos, nos ama a nosotros, los gentiles también. Pero Jonás tiene trabado esto y sabe que Dios va a tratar esta situación con él, y dejó esto también
para tratar con Israel, aunque muchos en Israel no han entendido la lección, pero también la ha dejado para nosotros porque tristemente somos muy egoístas. ¿Sabe que hay algunos que no comparten el Evangelio con sus seres queridos porque dicen no se vaya a arrepentir y Dios lo empieza a bendecir también? Sí pasa, sí pasa. Y es una mala actitud que el Señor quiere quitar de nosotros, y aquí en Jonás nos va a enseñar cómo lo empieza a hacer, porque se lo va a quitar a Jonás. Es muy probable que el autor del libro sea Jonás, y pues si lo escribe tal cual como pasó es porque entiende la importancia de este mensaje para su pueblo. Porque los primeros que lo recibieron fueron los judíos, nosotros lo recibimos muchos siglos después, pero este libro lo recibieron los judíos inicialmente. Y me encanta la respuesta que le da Dios, porque le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hay otras traducciones en las que esta frase se traduce Dios diciéndole, ¿tienes tú algún derecho para enojarte? Y la verdad es que no. Y eso es algo que nosotros deberíamos de tener también bien presente. ¿Tenemos algún derecho para enojarnos por lo que Dios hace? No, no. Póngase a pensar lo que somos delante de Dios. En estos días he estado leyendo, en mi lectura personal, el libro de Daniel, y en los capítulos finales él empieza a tener visiones angelicales, y es de los pocos que han visto a Gabriel. Y cuando describe al ángel Gabriel, pues lo describe como un ser impresionante. Y también Gabriel le dice, ¿sabes qué? Miguel es más grande que yo y me viene a ayudar porque tenemos una batalla contra el espíritu del príncipe de Persia. Entonces Miguel debe de ser todavía más poderoso que Gabriel, y Dios es más poderoso todavía que ellos. Y nosotros nos atrevemos a veces a reclamarle a Dios y decirle, ¿por qué haces esto? Yo quiero que hagas esto. Dios, yo quiero que hagas esto con mi vida. Y yo sé que Dios a veces nos ve como estaba viendo a Jonás y nos dice, ¿tendrás derecho a exigirme a mí algo? ¿Tendrás derecho a enojarte conmigo porque no hago lo que tú quieres? No, no tenemos derecho. Y en el caso de Jonás se está tratando un asunto muy delicado, porque Jonás se está enojando porque un grupo que desde su perspectiva no se merecía la salvación, se está salvando. Y lo que Jonás no entendió en ese momento es que él tampoco se merecía el ser miembro del pueblo de Dios. Dios mismo le dijo a Israel por qué los eligió. Y les dijo, no te elijo porque seas el más brillante, no te elijo porque seas el mejor dotado físicamente, te elijo porque eres el más pequeño de todos, el menos hábil y el menos capaz. Te elijo por eso, porque quiero que en tus debilidades el mundo vea mi gloria. Los judíos son muy especiales ahorita porque son muy dedicados, pero no son los más altos, definitivamente no. Físicamente tampoco son los más imponentes. ¿Por qué? Pues porque su complexión no es
sobresaliente, ¿no? Son muy raros los judíos de 2 metros, corpulentos. ¿Por qué? Porque Dios, pues no son así, no son así. Tampoco son los mejores atletas. ¿Cuándo ha visto a algún judío en las carreras de 100 metros planos? No, ¿verdad? O en el básquetbol, no me acuerdo si ha habido algún basquetbolista judío. En el fútbol americano sí está Julian Edelman, pero ¿qué crees? El más chaparrito, de los más chaparritos del equipo. No, los que son, por decir, en el americano descendientes de alemanes son los más grandotes, los más pesados. Dios elige a Israel porque no eran nada y quiere manifestar su gloria a través de ellos. Y no tenían ni un mérito para ser salvados. ¿Sabe que esa es la situación de todos nosotros? Estamos muy equivocados y creemos que hay algo especial en nosotros para que Dios nos haya salvado y rescatado. ¿Por qué no? Mire, el apóstol Pablo, y en el Nuevo Testamento, en varias ocasiones se nos dice que lo vil y lo menospreciado fue lo que escogió Dios, exactamente por la misma razón por la que escogió a Israel, para mostrarle al mundo su gloria a través de nosotros que somos tan incapaces, para mostrarle al mundo su misericordia a través de nosotros que no dábamos una, que hacíamos todo mal. No somos especiales, lo que nos hace especial es la gracia de Dios, que decidió tomar todos nuestros errores y todas nuestras fallas y salvarnos. Póngase a pensar y sea honesto consigo mismo, si se merecía el favor de Dios después de todo lo que hizo en su vida pasada. No, la verdad es que no, nadie se lo merece. Pero Jonás cree que sí. Y Dios va a empezar a trabajar más con Jonás. Mire, esto es algo bien particular. Dios no deja de trabajar con sus hijos, porque Jonás sí es su hijo. Jonás es su profeta. Y con todos los detalles que le hemos visto hasta ahorita, Dios no ha dejado de trabajar. Pero Jonás ha decidido tomar el camino más difícil posible y ha decidido por voluntad propia someterse al trato más duro posible de Dios. Acompáñame a ver, bueno, no, le cuento antes. Sucede que Jonás, como vimos anteriormente, se va a un monte. ¿Por qué cree que se va al monte? Porque adentro de su corazón todavía está la esperanza de que Dios se arrepienta y sí destruya a Nínive, y Él lo quiere ver, Él lo quiere contemplar. Fíjese cómo está el corazón de Jonás, ¿no? Resulta que el tiempo en el que Jonás está ahí es el tiempo de calor. Y se va a un monte que no tiene protección ni contra el sol, ni contra el viento caluroso que sopla en esos días. Y Dios no permite que haya una nubecilla por ahí que le dé sombra. Jonás ya no es un jovenzuelo, ya es un hombre pues maduro, y empieza a sentir el rigor de estar varias horas debajo del sol, y intenta protegerse con algo, hace probablemente una enramada, pero la enramada no le es suficiente, y al siguiente día, durante la noche, Dios permite que crezca una calabacera, hace crecer una calabacera,
para darle un techo fresco a Jonás. Y Jonás despierta y ve la calabacera y dice: gracias Dios. Se siente nuevamente privilegiado. Dios le está dando un trato privilegiado otra vez y se siente otra vez en los cielos, porque Dios está haciendo un milagro para con su profeta. Si usted ha tenido algo de contacto con el campo, pues sabe que una calabacera no crece en esas dimensiones en una noche. Es la mano de Dios. Dios obró un milagro para darle este regalito a Jonás. Y ese día se la pasa muy bien y dice: a mí se me hace que hoy va a destruir Dios a Nínive, y me puso en un lugar especial para a gusto ver cómo cae el fuego sobre la ciudad. Pero no, pasa todo el día y nada de fuego cae. Y en la noche Dios manda un gusano para que se coma a la calabacera. Y despierta a Jonás, y la calabacera ha muerto, y el sol lo empieza a golpear, el viento también, y vea lo que hay en su corazón. Se empieza a enojar, se enoja muchísimo. Mira, así trabaja Dios en nosotros para sacar la basura que traemos. A veces requerimos eso, a veces requerimos el pez, y a veces requerimos todo un día bajo el sol y golpeado por el viento caliente para empezar a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y acompáñame al versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Esta parte nos la leía mi mamá cuando a veces nosotros nos enojábamos de niños. Porque vea cómo le contesta Jonás, le contesta como un niño chiquito a Dios: mucho me enojo hasta la muerte. Y Jehová dijo: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Aquí tenemos la cifra exacta de los habitantes de Nínive, ¿no? Hay 120,000 personas. Y así el Señor le muestra su enorme imperfección a su profeta. Él se enojó por algo en lo que él no trabajó. Hay ocasiones en las que tristemente campesinos pierden sus cosechas, ¿no? Porque les cae una plaga o una granizada, algo así. Y pues perdieron, sí sienten una pérdida fuerte porque le invirtieron mucho tiempo. Le invirtieron tiempo para arar, para preparar la tierra, para sembrar. Y no ver el fruto o el fruto echarse a perder, pues sí les duele. Pero Jonás no tenía nada de eso. ¿Quién hizo que Jonás no llevaba semillitas de calabaza para ponerlas a sembrar? ¿Quién puso la calabacera ahí? Dios. ¿Quién hizo crecer? Dios. ¿En cuánto? En un día. En una noche creció. Y Jonás estaba enojado hasta los huesos por esto que había sucedido. Y Dios le dice: Jonás, te estás enojando por una planta. Te sientes triste porque el gusano se comió la planta. ¿Qué cree que hizo Jonás cuando empezó a ver el gusano? Seguramente lo empezó a golpear, enojado porque se acabó su calabacera.
Y Dios le dice, mira, la planta pues es un ser que no siente como los seres humanos, que no tiene vida eterna, y estás tan enojado por ella, no pudiste tener misericordia de 120,000 personas como tú, que sí pueden llorar, que sí pueden reír, que sí sienten dolor, no nada más físico, sino en su alma, en su corazón. ¿Cómo es que tú puedes sentirte así y no compadecerte de niños chiquitos? Porque te estuviste paseando por la ciudad por días y viste niños inocentes jugar y no sentiste misericordia por ellos. Viste mendigos y no sentiste misericordia por ellos. Pero Dios es increíblemente distinto a Jonás y es increíblemente distinto a nosotros. Mire, la situación de Jonás es también única en el Antiguo Testamento, porque no vemos a otro profeta con este carácter tan berrinchudo como el de Jonás. A Moisés, por mucho menos, por muchísimo menos, Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Moisés, no que estuvo bien lo que hizo Moisés, no, pero nunca blandió el puño en contra de Dios. Jonás sí. Moisés nunca le dijo, ya mátame, Señor, acaba conmigo, porque los israelitas ya me tienen hasta mi límite, ¿no? No, Moisés, desesperado por los israelitas, golpea la piedra en lugar de hablarle como le dijo Dios. Y por eso Dios le dijo a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida, hay consecuencias. Pero Jonás le contesta a Dios de una manera impresionante. Y Dios no lo fulmina allí, ni le dice, ¿sabes qué? Se acabó la cosa contigo, te voy a abandonar por completo. No, Dios muestra misericordia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sepamos que sí toma en cuenta el pecado, sí, pero es misericordioso también. Con Moisés fue tan severo también porque Moisés vio cosas que ningún otro ser humano ha visto. Es el único aquí en la tierra que ha visto la gloria de Dios pasar. Es el único que ha hablado con Dios como quien habla cara a cara. Entonces por eso también Dios es tan... Pero lo que hacía Jonás no es excusable, ¿no? Lo que hizo Jonás no era para ser pasado por alto tan fácilmente, pero Dios quiere mostrar su misericordia, como platicamos al inicio de la predicación, con el que va a empezar a mostrarles con Jonás. Y en lugar de fulminarlo, ahí le dice, para mí es uno de los versículos más bonitos, en el versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Mire, así está el mundo hoy. Como la ciudad de Nínive, hay muchísimas personas que no saben lo que es el bien y el mal. A eso es a lo que se está refiriendo el Señor cuando dice que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Obviamente que sí sabían cuál era la derecha y cuál era la izquierda. A lo que Dios le está diciendo ahí a Jonás, ¿no tendré yo misericordia de todos estos que no saben y que me están ofendiendo? Y Dios no solamente tiene misericordia de los hombres ahí, al final dice, hay muchos animales ahí también, Jonás. Y sabes que yo tengo misericordia de ellos también. Y aquí es en donde quiero aterrizar
nuestro mensaje también en cuanto a nuestro deber de ir a predicar. Nosotros en muchas ocasiones somos iguales que en Jonás, en que tenemos misericordia de todo menos de nuestros vecinos, de otros seres humanos con los que convivimos. Porque mire, hay muchísimos programas para la conservación del medio ambiente y tanta gente que siente dolor porque se quema cada año la selva en Brasil, el Amazonas en Brasil, o porque aquí tenemos incendios forestales. Obviamente no está bien, y también tenga compasión del medio ambiente, no lo esté destruyendo, pero hay gente que siente más pena por ellos que por las personas. Mire, yo he visto a personas declarar que sienten más dolor por los perros que por los seres humanos. Decir una mentira y una abominación, porque es una abominación afirmar que vale más un perro que un ser humano. Los perros son bien bonitos, a mí también me gustan los perros, pero nunca jamás van a tener el valor de un ser humano. Hay brigadas para salvar a los animales en peligro de extinción, y cada animal que se extingue es muy triste. Es una muestra de lo terrible que somos como administradores de la creación de Dios. Somos bien malos para eso. Pero ninguno de esos animales vale más que un alma. Y a veces nos preocupamos más por eso que por ir y predicarle a otros. ¿Sabe que Dios tiene cuidado de ellos y que no es feliz cuando hacemos estos terribles actos de acabar con ecosistemas y acabar con las especies que Él creó? No le gusta a Dios. Mira, a Dios no le gustan las corridas de toros. Es una de las cosas más crueles que hay. Tampoco le gusta la caza deportiva. Si tienen que cazar para comer, está bien, es válido. Pero el decir, ay, voy a ir a matar por gusto, no, eso sí no le agrada a Dios. Matar por gusto no es algo de lo que Dios se agrade. Y bueno, ese espectáculo de las corridas de toros es de lo más horrendo que hay. No le agrada a Dios no le gusta. Pero sería un enorme error, por decir de mi parte, si yo me pusiera aquí a predicar indignado por las corridas de toros, en lugar de indignarme porque no predicamos el Evangelio para que otros se salven. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque los que vamos a entrar a la eternidad somos los seres humanos. Y toda la humanidad tiene dos destinos únicamente. Y gracias a Dios nosotros vamos ya por el camino el camino estrecho, ya pasamos por la puerta estrecha y vamos a la ciudad celestial. Pero hay un montón que están yendo al peor destino posible. Y honestamente sí es insultivo para Dios que desgastemos fuerzas por andar predicando de estas cosas que sí son importantes, pero lo más importante es que las almas se salven. Porque el lugar de castigo no es un lugar para disfrutar. En el mejor de los casos, porque va a haber distintos niveles de castigo, Dios va a hacer un juicio, por eso dice que va a haber un juicio, porque se va a emitir una sentencia a cada uno de acuerdo a sus pecados. Va a haber personas que van a pasar toda la eternidad alejados de Dios, y eso ya es horrible. ¿Sabe que Dios no deja a los seres humanos abandonados por completo mientras estamos aquí? De alguna u otra manera Dios hasta es bueno con los que no le conocen y les extiende alguna misericordia a lo largo de su vida. Pero aquel que entre al lugar de castigo nunca va a volver
a sentir que Dios le ayudó en algo. Nunca va a volver a sentir que Dios le acompañó en algo, que Dios le ayudó a salir adelante en un problema. Nunca más va a estar en la presencia de Dios. Y va a haber otros a los que les va a ir peor, ¿no? Tenga por seguro que a Hitler le va a ir muy, muy, muy mal. Satanás va a estar ahí también y Satanás no va a estar disfrutando de cómo sufren los demás, no. Satanás va a estar en el lugar donde está más intenso el castigo. ¿Usted quiere que sus seres queridos paren ahí? Porque para allá van, si no se han convertido, para allá van. Es decisión de ellos el aceptar el regalo que Dios da. ¿Sabe por qué Dios no va a salvar a todos? Hay una corriente que se llama el universalismo, que dicen que al final todos se van a salvar. Eso no es sostenible a través de las Escrituras y hay una causa lógica por la que eso no va a pasar. Dios no va a obligar a una persona que nunca quiso estar con Él a pasar toda la eternidad con Él. No. Dios nos deja decidir. Y la gran mayoría no quieren pasar la eternidad con Dios. Entonces Dios no los va a obligar. Nuestra obligación no es jalarlos a la fuerza. No, ellos deciden. Lo que sí es nuestra obligación es predicarles todo el tiempo que podamos. Uno no sabe cuándo Dios puede mover su corazón. Hay algunos que luego, hay algunos que a medio camino, pero hay algunos a los que al final, en el momento final, Dios los salva. A mí me tocó el año pasado un caso así. Una hermana me dijo, ¿sabes? Ella vive en Canadá, pero su papá estaba muy mal, diabético ya, muy, muy mal. Y me pidió que fuera a compartirlo. Ella ya le había compartido varias veces. Y pues sí, si está en las últimas, vamos. Y yo creo que se convirtió. Estaba ya muy, 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 muy mal. Y mostró gratitud hacia Dios por el mensaje que se le estaba dando, ¿no? Y poco tiempo después murió. Entonces hay ocasiones así, por eso no debemos de cansarnos. No sabemos si Dios mañana cambia a alguno de nuestros seres queridos, a alguno de nuestros amigos. Y si decide no cambiar, si decide no convertirse, pues eso ya fue su decisión, no es algo que nosotros controlemos, pero podemos presentarnos delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Aquel que decida, no, yo quiero que todos se pierdan y no se ponga a hacer el trabajo que Dios le encomendó, sí se va a salvar, pero ¿sabe qué? Dios le va a decir, fuiste un siervo inútil. ¿Alguien quiere que Dios le diga siervo inútil? No, ¿verdad? Entonces vamos a obedecer lo que Dios nos ha dicho a la primera. Esta no es la primera, pero Dios nos está dando una nueva oportunidad de ponernos a predicar. Si usted quiere pasar por el expreso del pez o quiere experimentar el calor del sol en el monte como parte del trato con Dios, pues allá usted. Porque el Señor lo va a llevar por allí y al final le va a volver a decir lo mismo. Entonces, mejor a la primera, ¿no? Vamos a prestarle atención a Dios en la primera. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú no eres como nosotros. Gracias, Señor, por ese corazón tan grande que tú tienes, tan lleno de amor que tú tienes, que te apiadas de los animales también, pero sobre todo te preocupan aquellos que no te conocen. Gracias porque hoy sigue abierta tu misericordia para con nosotros también, porque hoy
una vez más nos estás diciendo, puedes empezar a caminar por las buenas, por el camino por el que yo quiero que vayas. Hoy nos estás diciendo otra vez, ya platicamos en qué hay que cambiar, empieza a cambiar. Ayúdanos, Señor, a entender porque el camino del estómago del pez no es agradable. La estancia en el monte sintiendo el sol no es agradable. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón más sano, un corazón más parecido al de nuestro Señor Jesús. Quita de nosotros, Señor, todo el egoísmo que a veces hay. Quita nuestros caprichos también, porque son solamente estorbos que nos retrasan a cumplir con tu plan. Te lo pedimos, Padre, y nuevamente te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.